El tema de hoy es: nadie te vencerá. Este mensaje está basado en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5, que dice: en Jesús el Cristo está la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos enseña a cada uno de nosotros que Jesús el Cristo es vida, es la vida, si usted quiere entenderlo. Dios Todopoderoso enseña que todo hijo e hija de Dios tenga conocimiento y sepa que Jesús el Cristo es vida. Es bueno entender y comprender esto, porque muchas veces las definiciones empezaron a salir constantemente en esta tierra. Es por eso que el incrédulo no puede definir qué es la vida. Lo separó por definiciones biológicas, químicas, células, religiosas, etc. Es decir, el incrédulo no puede definir qué es la vida. El incrédulo lo que quiere decir es que quiere dar un concepto humano. Quiere darle una definición biológica, es decir, de vida. A ver, veremos cómo podemos definirlo. De forma química, célula. Y a veces se cansan y dicen, bueno, lo definiremos de forma religiosa. Los incrédulos, en lugar de buscar una definición fija de la vida, dicen, nuestra forma de entenderla cambia con cada nuevo descubrimiento. Dicen, definir la vida es imposible, porque no existe una sola respuesta correcta. Miren, hermanos, ¿cómo hace la gente, los incrédulos? Estamos hablando a nivel mundial. El hombre y la mujer no pueden definir el término vida. Entonces buscan todas las definiciones, y los incrédulos, aquellos que no creen en Jesús el Cristo, al no saberlo definir, lo relacionan con la evolución. Ese personaje que ha hablado de la evolución, que ha hecho su teoría, un incrédulo que dañó a todo el mundo, que desde el año 1950 o 60 ya empezaron a rechazar su teoría. Todo lo que él habló empezó a
a menguarse, pero sigue todavía latente de algunas personas, en especial que ahora se denominan comunistas, socialistas, no consideran a la vida como un ser vivo, como alguna persona. Siguen inventándose definiciones en función, entre comillas, al desarrollo tecnológico, que ahora señalan vida algo que digan en el aspecto cibernético. Miren, hermano, no tienen una definición de qué es vida. Pero para el Hijo, la hija de Dios, no existe qué es vida. Para el Hijo, la hija de Dios, existe quién es vida. Es muy distinto y muy diferente. Por eso cuando hemos leído el libro de Juan, desde del capítulo 1, versículo 4 al 5, nos identifica, nos da claramente quién es vida. Por eso, cuando nos dice todo lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 5, nos desarrolla en 2 versículos claramente quién es vida. ¿Y a qué ha venido esa vida o qué hace esa vida? Es decir, habla de un quién, no habla de un qué. Entonces el incrédulo va a lo material, a lo físico. Quieren añadirle ya a lo químico. Es decir, busca el qué. Siempre el incrédulo anda perdido. Porque al buscar en su conocimiento, en su sabiduría terrenal, busca siempre el qué, en lo material. Por eso jamás definen cómo han sido creados los cielos y la tierra. Hablan con teorías del Big Bang y hablan teorías de que ha habido choques y demás otras cosas. Y no saben de dónde salió ese Big Bang, de dónde salió esa energía. Ni saben de dónde salió esos meteoritos. En otros términos, el incrédulo claramente no puede determinar quién es vida. Porque para el Hijo, la hija de Dios, existe quién. El quién es vida. Por eso estos hombres y mujeres incrédulos permanecen en tinieblas, porque no comprenden las señales ni la palabra de Dios. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Aunque usted pueda hablarles y decirles a estos incrédulos, no existe la palabra ¿qué es vida? Sino se existe quién es vida. Cuando hablan esta vida desastrosa, no saben lo que están hablando. No se dan cuenta de quién están hablando. Porque el término vida solamente es un quién, no es un qué. Es eso lo que nosotros debemos entender y comprender perfectamente.
Por eso estos incrédulos, todos los incrédulos a nivel mundial, a nivel de este país, con toda la tierra, siempre hay incrédulos que no saben cómo definir quién es vida, o el término a secas vida. ¿Por qué? Porque no comprenden las señales que Jesús el Cristo lo da cada día. Jesús el Cristo muestra señales cada día. Y tampoco estos incrédulos no conocen ni la palabra de Dios. Teniendo en cuenta que lo que le llaman Biblia, porque es la palabra de Dios, está a nivel mundial, no está a nivel local. Levantan la mano los incrédulos y le dicen, no, nosotros somos ateos. Todo el Asia se llama ateos, muy bien, macanudo, pero existe hombres y mujeres que en el Asia siguen hablando de la palabra de Dios. Y otro levanta y dice en África, en India, nosotros somos ateos. Pero existe un montón de hombres y mujeres, tanto en África como en la India, que hablan la palabra de Dios. Existe también aquellos que le han hecho todo un sincretismo, mezclando todo lo oscuro, las tinieblas, con supuestamente algo santo. Los incrédulos se volvieron idólatras. Y los idólatras decimos, nosotros creemos en Dios. Oiga, pero tienen un montón de imágenes. No tenemos imágenes. No las veneramos, solamente las recordamos. Oiga, las palabras desde hace años, desde Caín, han empezado a cambiarlo, queriendo tapar, queriendo ocultar que no son adoradores de ídolos. Todo idólatra es adorador de ídolos. Siglo XXI siguen existiendo y lo han camuflado, ocultado, tapado con el término, son costumbres y tradiciones nuestras. Por eso, hermano, hermana, claramente estas personas no saben quién es vida, pero hablan y hablan equivocadamente. Hablan de un Dios que ni siquiera lo conocen. Tiemblan, tienen miedo, porque no conocen quién es vida. Por eso Dios Todopoderoso claramente nos enseña a todos, porque está escrito en la palabra de Dios, se cumple lo que escrito está, mas las tinieblas no la comprendieron. Es decir, ¿quiénes son las tinieblas? Habían sido los seres humanos. Se refiere a los seres humanos. Se refiere a los creados. No comprendió aquel que se llamaba Lucero. No comprendió ni entendió, estaba en tinieblas, teniendo sabiduría. Se opuso al Dios Todopoderoso, un creado,
oponiéndose a un creador, ¿cuál ha sido la respuesta? El castigo. ¿Y cuál ha sido el castigo? Serio. De lo que él era, tenía una forma. Lo primero que fue castigado y lanzado a la tierra. Todo deforme. Como ha sido creado, ya perdió. Entonces, hermano, hermana, estaba en tinieblas. Por eso dice que Satanás y los demonios viven en tinieblas. Siguen viviendo en la ignorancia. Por eso, hermano, hermana, hay que entender y comprender. Dios Todopoderoso enseña a cada uno de nosotros quién es vida. ¿Quién es vida? Por eso las tinieblas no la comprendieron. Esto sucede porque el hombre y la mujer incrédula, es decir, todos los que están en la incredulidad, en la idolatría, están en tinieblas. Por eso estos incrédulos, idólatras, dicen y hablan que la vida no es una persona, no es un quién. La vida es un qué. Es lo que hablan. Estas personas incrédulas, cuando entienden que la vida es un qué, se llegan a meter con idolatría. Hermano, hermana, usted que tiene a alguien, hable de la palabra del Señor. Usted le habla y no quiere mantenerse en su idolatría. Muy bien, terminó, insistió, le dijo, oró por esa persona, pero no quieren entender. Pues van a tener que leer el Lucas capítulo 16. Y esas personas lo han leído. Y esas religiones también lo leen. Las religiones que les enseñan a ser idólatras también lo leen. Capítulo 16 de Lucas. Leen claramente el castigo que van a tener todos aquellos idólatras. Lo leen. Pero como dice la palabra del Señor, no lo entienden, no lo comprenden. Y quieren justificar a los idólatras, entre comillas, hacer algo bueno para los demás. Y no hacen nada bueno. Es como el narcotraficante que puede poner unas calles, puede poner plazas, puede poner hoteles gratis. Hoy es un narcotraficante. Es un perverso, es una persona que daña a su prójimo. Entienda. Es esa persona que lleva a la corrupción a otras personas. Entonces, hermano, hermana, piensan que se van a librar. Y no es así. El castigo va a ser eterno. Pero mientras estén en esta tierra, no les importa. Pues macanudo, esperen nomás en su tiempito. Y hemos hablado de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Ya va a llegar su tiempo del castigo eterno. Y ahí ya no hay eso de que deberíamos haber cambiado, deberíamos haber modificado. O yo debería haberme arrepentido. O como el incrédulo perverso que dice, cuando esté por fallecer, me arrepiento. Y no es así. El que es perverso es perverso. Nada más es.
Aun cuando diga me voy a arrepentir o diga me arrepiento, se está arrepintiendo ¿para qué? Para no ir al castigo, pero no para cambiar. Y Dios Todopoderoso conoce el corazón de cada uno. Claramente dice me arrepiento para no ser castigado. Pero en sí no quiere ir a ser castigado, pero ya quiere salvarse así del apuro. Por eso, hermano, hermana, entienda el pensamiento de los incrédulos cuando no pueden definir el término vida. Miren qué dicen. Indican la vida es un concepto, una cualidad o un estado. Una persona puede ser bella, tener mucha fuerza y correr con velocidad. Sin embargo, la belleza, la fuerza y la velocidad no son personas en sí mismas, son cualidades. Lo mismo pasa con la vida. ¿Está entendiendo? Así como este tipo de definiciones, ejemplos, ellos siguen intentando decir el que la vida es una cualidad. Es una cualidad. No son personas, no es una persona. La belleza no es una persona, la fuerza no es una persona, el correr o la velocidad no es una persona. Miren cómo los relacionan. Y las personas incrédulas lo aceptan, es verdad. La vida no es una persona. Por eso está escrito en Revelaciones capítulo 20, versículo 15, Revelaciones capítulo 20, versículo 15, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Punto. Oye, eso lo leen los religiosos, lo leen aquellas religiones que enseñan la idolatría, que enseñan que la vida es un qué, no es un quién. Lo leen constantemente, dicen, bueno, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Ya, pero yo estoy en una religión que creo en Dios. Pero tengo un montón de imágenes, pero no son imágenes. No, usted no va y le dice, ayúdame, socorreme a esas imágenes. No. Mienten. Engañan. Miren, hermanos, los incrédulos en esta vida, su vida es engañar. La cosa es engañar. Y vivir tranquilo y me muero, listo. Piensan que ahí va a terminar. Como hay otras religiones que dicen, bueno, vos te mueres, vas a reencarnar. Y vas a ir a mejorar otra vida. ¿Qué tal esa? Y otros les enseñan que no, vas a estar un tiempito, te van a dar huasca, no hay problema, aguantas, y después te vas al cielito. Puros engaños, pura mentira. Piensan que en esta vida pueden hacer lo que les da la gana. No se dan cuenta las consecuencias que van a tener, como dice aquí,
fueron lanzados al lago de fuego. Eso es lo que no quieren entender. Y los religiosos dicen, no, eso es para el perverso. ¿Y quién es el perverso? El que hace daño, el que hace esto, el que hace el otro, el que hace así, el que hace así. Y el mentiroso, y el engañador, el que roba. Miren, hermano, el que codicia. Entonces ellos no quieren hablar de eso. Solamente quieren hablar del que mata. Nada más. Pero el que engaña no ha sido inteligente. El otro ha sido el tonto. ¿Qué tal esa? Por eso, hermano, hermana, bien claramente dice, van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso, hermano, dice, la vida no está en ese hombre ni en esa mujer. ¿Está entendiendo? Comprenda, hermano. Persona que no cree ni confía en Jesús el Cristo, se los describe como estar muerto en vida, vacíos, sin rumbo. La vida no está en esa persona. Están muertos en vida. Eso entre comillas, póngale, muertos en vida. Están vacíos, sin rumbo. Ya, hermano, hermana, ya hemos aprendido. Hombres y mujeres que buscan el éxito, alcanzaron el éxito, no. Llegaron a ser presidentes, lo que quieran. Y viven del recuerdo. No se deleitan en nada, no se satisfacen en nada. Ellos quieren volver a ver, he sido yo, presidente, gerente, lo que haya sido. He alcanzado lo máximo. Ahora ya no son de empresas, ahora ya son de sindicatos. Secretarios generales, entre comillas, han alcanzado. Engañando y mintiendo, hacen lo que les da la gana. Piensan. Cuando salen, no saben qué hacer. Están vacíos, no tienen rumbo, quieren enseñar a otros, quieren guiar a otros. Su maldad y su perversidad. Por eso, ¿qué dice Salmos? Capítulo 9, versículo 17. Salmos, capítulo 9, versículo 17. Hay que entender y comprender. Salmos capítulo 9. Es para todo hijo e hija de Dios cuando tiene alguna situación. Todos sus enemigos son avergonzados. Pero aquí puntualmente, Salmos capítulo 9, versículo 17. Los malos volverán al sepulcro. Todos los gentiles que se olvidan de Dios. ¿Está entendiendo? Señor habló de las tinieblas. Gente que no quiso entender y comprender. ¿Quién es vida? Desde los cielos fueron castigados. Ahora ya no se llama Lucero, ahora se llama Satanás, el diablo y los demonios. Y en los hombres y las mujeres, seres humanos, aquellos que no quieren entender quién es vida, les dice tinieblas.
están en tinieblas. Por eso, hermanos, dice, los malos volverán al sepulcro. Miren, hermanos, todos aquellos idólatras, religiosos, aquellos incrédulos, van a ser lanzados al lago de fuego. ¿No les gusta hablar del lago de fuego? Oye, si vos dices que no asistes a ninguna religión, ¿a dónde asistes? Yo asisto a una congregación. Muy bien, ¿confías en Jesús el Cristo? ¿O es que vas a agarrar un terrenito tuyo, lo vas a dar a la congregación para tener 6 terrenitos? ¿Eso quieres? Eres otro incrédulo. La palabra de Dios es clara. Los malos volverán al sepulcro. Malos está definido incrédulo, idólatra, perverso, impío, mentiroso, y es larga la lista. Entienda y comprenda. Están los corruptos. Todos aquellos, si usted quiere entenderlo y quererles resumir, todos aquellos que dañan a su prójimo, esos son los malos. Con todo este antecedente, hermano, ya hemos visto claramente cómo el mundo no puede definir el término vida. Cómo todo el mundo solamente quiere definir el término vida aumentándole un qué. ¿Qué es vida? Ahora, hermano, nosotros vamos a hablar para el Hijo, la hija de Dios. Y tiene que entender perfectamente el Hijo y la hija de Dios. ¿Quién es vida? Cuando usted diga, alguna vez se le sale hijo o hija de Dios de su boca y diga, esta vida me trata mal, por decir un ejemplo, entienda que usted está hablando de un quién. No está hablando de un qué. Es decir, tiene que arrepentirse. Y ya no puede repetir eso. Para el Hijo y la hija de Dios, la vida está en Dios Todopoderoso. Está diciendo claramente, ya está hablando del quién. La vida está en Dios Todopoderoso. Eso tiene que entender. En Jesús, el Cristo, está la vida. Puede volver a leer Juan capítulo 1, versículo 4. Y claramente dice en Jesús el Cristo está la vida. Oye, es bien claro. En algunas versiones dice en Él está la vida. Nada más. Y así lo ve a la ligera. En Jesús el Cristo está la vida. Entonces, ¿quién es la vida? La vida es Jesús el Cristo. Entonces no son definiciones religiosas.
Es algo real que debe hablarse. La vida es Jesús el Cristo. Tenga cuidado, hijo, hija de Dios, al hablar mal, empleando el término vida. Pero si usted puede decir, la vida me bendice, Jesús el Cristo me bendice. ¿Está entendiendo? La vida me ayuda, Jesús el Cristo me ayuda. Por eso uno tiene que saber a qué se está refiriendo cuando emplea el término vida. Vida es un quién. Vida es Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. Si en Jesús el Cristo está la vida, todo lo creado pertenece a Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es el único que da vida y el único que la quita. ¿Está entendiendo? No es que el diablo lo mató a usted, oiga. No es que ese perverso lo mató. Por eso, Jesús el Cristo es vida. Es lo que nosotros tenemos que entender. Y todo lo que ha creado, Jesús el Cristo le dio vida. A la tierra le dijo multiplicarse, listo, crecieron las plantas, le dio vida. A las aves, a los animales, a los insectos, a todo lo creador le dio vida. A los ángeles le dio vida. Oiga, al sol le dio vida. ¿O qué cree que solamente es un asteroide, como le quieran llamar al sol, que sale el fueguito, calienta y listo? No es así. Todo lo que ha creado Jesús el Cristo le dio vida. Por eso dice, Jesús el Cristo es el único que da vida y el único que la quita. La palabra de Dios dice claramente, esta tierra desaparecerá. Y todo lo que existe en el universo va a desaparecer. Entienda. Antes el agua ha sido, la tierra ha sido castigada con agua, ha sido destruida con agua. Y ahora dice el Señor claramente, de aquí a poco tiempo, dijo el Señor, claramente la tierra va a ser destruida por fuego. Y todo lo creado, todo. Y unos dicen el agua, oye, el agua no va a existir más. Por eso, hermano, hermana, la palabra de Dios dice, Jesús el Cristo es el único que da vida y el único que la quita. Así que aquellos que están creyendo ahí se llaman satanistas, no se dan cuenta, no puede crear nada. El perdedor no puede crear nada. El vencido no puede crear nada. Va a ser lanzado al lago de fuego. Va a ser destruido. Por eso, hermano, hermana, vida es Jesús el Cristo. Jesús vino en carne a la tierra. Todo hombre y mujer que cree y confía en Jesús el Cristo será renovado su entendimiento. Es decir, ese hombre y esa mujer
tendrá la luz en todo su ser, vida eterna y jamás retrocederá. Miren, hermanos, hermanas, hombres y mujeres que están escuchando, si tú tienes a Jesús el Cristo, vas a tener vida. Y vas a tener una vida eterna. Y nunca vas a retroceder. El hijo, la hija de Dios que hoy dice soy un hijo, una hija de Dios, se levanta las manos, todo, no estudia la palabra de Dios, no ora, no ofrenda. Si usted antes dice no hay que ofrendar, no hay que diezmar, se oponen. Es una disposición escrita en la palabra de Dios. Ahora, el que le dé mal uso es otro tema. Hermano, hermana, empiece usted a ordenar su vida. Cambie. Y entienda perfectamente que Jesús el Cristo es vida. Y si yo tengo a Jesús el Cristo y usted también tiene a Jesús el Cristo, entonces vamos a tener vida eterna y nunca jamás vamos a retroceder. Pero si estoy a medias, que dice la palabra, al tibio, yo lo voy a vomitar. ¿Entiendan? Al expresar, y la vida era la luz de los hombres, expone que únicamente con Jesús tenemos vida. Es claro que la luz, Jesús el Cristo, es real para los hombres y mujeres que confían en Jesús el Cristo. Claramente nos dice, seguimos en Juan capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Y la vida era la luz de los hombres. Y Jesús el Cristo es la luz de los hombres. Si Jesús el Cristo para mí y para usted es la luz, entonces usted va a caminar sin tropezarse. Usted va a caminar sin ser a la izquierda ni a la derecha. Usted va a seguir la luz, va a seguir a Jesús el Cristo. Es lumbrera a mis pies. Jesús el Cristo es lumbrera a mis pies. No voy a tropezar, no voy a caer. ¿Me entienda? Por eso lo que está escrito, la vida era la luz de los hombres, expone únicamente con Jesús tenemos vida. Es claro que la luz Jesús el Cristo es real para hombres y mujeres que confían en Jesús el Cristo. Dios Todopoderoso tiene amor y misericordia por todos los hijos e hijas de Dios que confían en Jesús el Cristo. Miren, hermanos, tiene amor y misericordia en todos aquellos que confían en Jesús el Cristo. Por eso el hijo y la hija de Dios, cuando le dicen, usted ya es cristiano, sí, entonces ya no peca. ¿Qué tal esa? Y el cristiano le diga así, yo ya no peco, es un mentiroso. La palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores. La diferencia entre el incrédulo y nosotros es que nosotros confesamos nuestros pecados a Jesús el Cristo. No confesamos nuestros pecados a un ser humano, a un ídolo, a una ave, o un animal, o a una planta. Confesamos nuestros pecados a Jesús el Cristo.
Esa es la diferencia. Por eso, hermano, claramente nadie puede decir no soy pecador. Que al cristiano o la cristiana le quieren engañarlo. Para que el cristiano y cristiana diga, no sepa a ver qué voy a responder. El hijo, la hija de Dios es firme. El hijo, la hija de Dios es firme. Peca, se arrepiente. Constantemente, por eso el hijo, la hija de Dios está arrepintiéndose. Si en el día peca 70, 50, 100, 500 veces, tiene que arrepentirse en ese día todos esos pecados. Porque piensa mal, ese rato se arrepiente. Habló mal, ese rato se arrepiente. Procedió mal, ese rato se arrepiente. Pero el incrédulo no hace eso. El incrédulo piensa mal y sigue la vida. Habla mal y sigue todavía satisfecho. Obra mal igual. Porque no sabe quién es la vida. Él lo considera qué es la vida. Pero nosotros, hijos, hijas de Dios, sabemos quién es la vida. Para el hijo, la hija de Dios no existe qué es la vida. Para el hijo, la hija de Dios solamente existe quién es la vida. Por eso, hermano, hermana, nosotros tenemos que entender que los que oran constantemente, los que estudian su palabra y son dispuestos para obedecer sus mandamientos. Dios Todopoderoso estableció que todo aquel que confía en Jesús el Cristo sabe perfectamente que Jesús es vida. ¿Está entendiendo? Cuando el hijo, la hija de Dios estudia la palabra del Señor, ora, se arrepiente, obedece los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús el Cristo, entiende perfectamente que Jesús es vida. Hermano, hermana, Jesús es vida. Unos dicen, la vida lo tiene en Él. Si Jesús es amor, si Jesús es misericordia, entonces Jesús es vida. No son atributos. No son atributos. Es Dios. Las personas han señalado atributos. Oigan, no conocen al Dios Todopoderoso, por eso le dicen esos atributos. Jesús es vida, punto. Yo respiro porque tengo vida, porque Jesús me ha dado vida a mí. Al Hijo, la hija de Dios, Jesús le ha dado vida. Y uno levanta la mano y dice, ¿y los incrédulos también Jesús les dio vida? Sí, para que se arrepientan, para que cambien y que reconozcan que Jesús el Cristo es vida. Lo contrario a esos incrédulos los va a lanzar al lago de fuego. ¿De qué te sirvió si eras presidente? Oye, ¿de qué te ha servido si eres un sindicatero? No te sirvió de nada. ¿De qué te sirvió que has alcanzado la cúspide de tu profesión si vas a ser lanzado al lago de fuego?
¿De qué sirve que has sido un narcotraficante y has regalado muchas cosas? Ahora estás en el poder, macanudo. Te mueres y serás lanzado al lago de fuego. ¿De qué te sirve que estás gritando que tú no crees en Dios? Estás gritando que tú perteneces a una religión contraria a Dios. Tu tiempo se te está cortando. Oye, has vivido 70 años. Bueno, sigues viviendo otros 10 más. Ya, macanudo, 80. Sigues con tu malicia. Has llegado a los 85. Oye, ¿será que vas a seguir vivo? ¿Será que vas a poder llegar a los 100? ¿A los 110? Vas a fallecer y vas a ser lanzado al lago de fuego. Por eso, hermano, hermana, nosotros tenemos que entender claramente que Dios estableció que todo aquel que confía en Jesús el Cristo sabe perfectamente que Jesús es vida. La palabra del Señor dice tinieblas, y la luz en las tinieblas resplandece. Nos está aclarando que Jesús el Cristo resplandece en el Hijo y la hija de Dios, muestra el camino a avanzar, es seguir a Jesús. Esta revelación se da porque Jesús mismo enseñó que el hombre y la mujer, cuando no les fue revelado la palabra de Dios, está en tinieblas. La palabra de Dios solamente se revela en el Hijo y la hija de Dios, en aquellos que confían en Jesús el Cristo. La palabra de Dios no es revelada en el incrédulo, en el idólatra. Por eso ellos no entienden, hacen religiones, mezclan y mienten y dicen todavía no tenemos ídolos. Caín lo mismo dijo. Caín dijo, yo no miento. Yo no he matado a nadie. Eso dice Caín. Yo solamente he hecho justicia. ¿Qué tal esa? Yo no tengo ídolos. Yo nunca he contradecido a Dios. Nunca me he opuesto a Dios. Es lo que habla Caín. Y todos los perversos, los descendientes de Caín, hasta hoy, siglo XXI, siguen hablando lo mismo. Sigue lo mismo. Jesús el Cristo a cada creación le dio vida según su naturaleza. Entienda eso. Jesús el Cristo le dio vida a cada uno según su naturaleza. Se entiende que en la tierra existe vida en toda la naturaleza creada por Dios, Jesús el Cristo. Es decir, Él dio, según la naturaleza. Hombres somos los últimos, por si acaso hombres y mujeres, fuimos creados los últimos, no se olvide, porque somos lo mejor. El hombre y la mujer son los únicos que Dios ha creado a su imagen y su semejanza. Somos lo mejor. No somos lo peor. No decimos, uy, qué sabio hoy es la hormiga, uy, qué sabio el animal, uy, qué sabio el ave, uy, qué sabio el pez. El hombre y la mujer es la mejor creación de Dios Todopoderoso. Por eso, el único que rinde cuentas es el hombre y la mujer. Y en función a los actos, pensamientos
y las palabras que ha vertido ese hombre y esa mujer van a tener su premio o su castigo. El animal no, las plantas tampoco, las aves nada, los peces igual, la tierra nada, el agua, ellos van a desaparecer. Pero los únicos que pueden mantener, ya sea el premio o el castigo, es el hombre y la mujer. ¿Me está entendiendo, hermanos? No hay más. Solamente el hombre y la mujer es el que va a recibir el premio o va a recibir el castigo. Animales, aves, plantas, peces, insectos, nada que ver. Entienda, fuimos nosotros, el hombre y la mujer, creados, los últimos, a imagen del Dios Todopoderoso. De la misma manera, tiene vida, según su naturaleza, los creados fuera de la tierra. Dios les dio vida a los ángeles. Por eso existen. Dios Todopoderoso le dio vida. Dios Todopoderoso creó todo lo que usted quiera entender. Los planetas, ya le ha puesto 10, 8 planetas que hay. Todo Dios Todopoderoso le dio vida. ¿Cómo puede sostenerse en un espacio la tierra, el sol, las estrellas? Es porque Dios le dio vida, por eso ahí se sostienen. Oye, nos sostenemos en un espacio que no conocemos, pero muchos idólatras incrédulos hablan del espacio que ni siquiera han estado presentes. Nadie puede entender y comprender cómo todo lo que existe se mantiene en un espacio, donde en ese espacio el ser humano apenas sale, fallece. Pero hay otros seres que Dios ha creado que siguen moviéndose de un lado a otro. ¿Me entienda? Por eso Jesús el Cristo es vida y ha creado conforme a su naturaleza. En otras versiones dice conforme a su especie. Es conforme a su naturaleza. Nosotros somos muy distintos a los animales. No hay nada que nos podamos comparar con los animales. Es muy difícil. Con las aves, con los insectos, con los peces. Nosotros somos el hombre y la mujer originales. No podemos compararnos con animales. Ni un animal puede decir como el animal lo podemos a convertir en un ser humano. Por eso, hermano, ese incrédulo que ha creado, mejor dicho, que se ha inventado una teoría de la evolución, falleció y ya está, listo. Su castigo, lago de fuego, no hay más. Téngalo por seguro eso. Por eso, ¿qué nos dice en Salmos capítulo 121, versículo 3? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es decir, Dios Todopoderoso, en Salmos capítulo 12, versículo, en Salmos capítulo 121, versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, se refiere únicamente al Hijo o hija de Dios. Aquel que sabe y dice, vida es un quién. Jesús el Cristo es vida. Por eso no te impacientes de nada, porque el que te cuida nunca duerme, solamente confía, porque Jesús el Cristo abrió caminos de bendición para ti. Jesús el Cristo vino por el hombre y la mujer para que tengan vida.
Jesús el Cristo ha venido aquí a la tierra para que el hombre y la mujer tengan vida. Pero ¿qué hicieron las religiones? Lo único que llevaron. Y dijeron, miren, lo han golpeado. Oh, pobrecito, ha derramado mucha sangre. Oh, lo han matado. Hay que recordarlo cada año. No es así. Jesús el Cristo vino para que el hombre y la mujer tengan vida. Es decir, que confíen en Jesús el Cristo. Nada más. Por eso Jesús el Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos ha hecho libres. Es lo que debemos entender y comprender, hermano, hermana. Jesús el Cristo enseñó que en esta tierra es poco tiempo el vivir, pero si queremos vivir más, entonces tenemos que confiar en Jesús el Cristo, porque al confiar en Jesús el Cristo viviremos siempre. Por eso Jesús dijo, yo soy vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso usted lo puede leer en Juan capítulo 11, versículo 25. Entiende, hermano, hermana. Él dice claramente, yo soy vida. Por eso nos referimos a un quién, no a un qué. Jesús es vida. Jesús es un quién. Es mi creador el que me da vida. Y si yo confío y creo en Jesús el Cristo, no voy a morir eternamente. Voy a vivir. Jesús el Cristo reiteró, el que cree en mí, ríos de agua correrán en su interior. Eso usted lo puede leer en Juan capítulo 7, versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 38. Hermano, si usted confía en Jesús el Cristo, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? No se trata de una vida biológica o física, ordinaria, sino una fuente espiritual permanente. Por lo tanto, no es la vida que tenemos en esta tierra. ¿Está entendiendo? Cuando Jesús el Cristo dice que confía en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, la gente piensa que son ríos, que es agua. No es esa vida física o biológica ordinaria. Es una fuente espiritual permanente. Es algo que usted y yo no conocemos, pero sí creemos, sí confiamos en Jesús el Cristo, que nos va a dar esa fuente. De ahí vamos a nosotros tener. La fuente es Jesús el Cristo. Si Él nos da vida, nosotros vamos a vivir. Jesús el Cristo es quien te protege, te libra del mal. Si quieres comprender, está peleando por ti para darte victoria y seas visto como un vencedor. Eres lleno de bendición y prosperidad. Todos tus enemigos estarán bajo tus pies. Son humillados y avergonzados. Entienda, mire cómo Jesús el Cristo nos cuida, dándonos vida. Y el Hijo, la hija de Dios que entiende y comprenda que Jesús el Cristo me dio vida, entonces yo entiendo que Jesús el Cristo me va a librar del mal, me va a bendecir, me va a prosperar, va a pelear por mí y me va a hacer un vencedor. Mire las grandes bendiciones que nos da Jesús el Cristo cuando entendemos quién es vida. Cuando nosotros comprendemos quién es vida y quién nos da la vida. Jesús el Cristo es vida
y Jesús el Cristo me dio a mí vida. Y a usted también le dio vida. Al hijo, la hija de Dios le dio vida. ¿Entienda? Al hombre y a la mujer, Jesús el Cristo les dio vida. Ahora es el hombre y la mujer quien tiene que decidir quién es vida. Porque va a haber hombres y mujeres que deciden y dirán, Jesús el Cristo es vida y Jesús el Cristo me dio la vida. Como hombres y mujeres también existirán que rechazarán la vida, rechazarán a Jesús el Cristo. Pero es el momento de entender y comprender que Jesús el Cristo te hace libre, hijo, hija de Dios. Y al hacerte libre, te va a dar vida eterna. Por eso entiende y comprenda lo que está escrito en Revelaciones, capítulo 3, versículo 7. Revelaciones, capítulo 3, versículo 7. Que abre y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre. Lo que Dios ya abrió puertas para ti, hijo, hija de Dios, ningún creado puede cerrarlas. Lo que Dios ya cerró puertas para ti, estás protegido, amparado, libre del mal. Por lo tanto, ningún creado podrá abrirlos. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos abre puertas a los hijos e hijas de Dios para tener victoria, para ser libres, para estar sanos, para tener vida eterna. Y Dios Todopoderoso cierra las puertas para que ningún perverso entre, ningún incrédulo, ningún idólatra ingrese. Y nos libra del mal, nos ampara, nos protege. ¿Está entendiendo? Cómo Dios Todopoderoso nos cuida, cómo nos bendice, cómo nos prospera grandemente. Por eso el hijo, la hija de Dios tiene que entender cuando está escrito en Revelaciones, versículo 3, versículo 7, Revelaciones capítulo 3, versículo 7, que abre y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre. Jesús el Cristo es sustento continuo. Si Jesús el Cristo no lo sostiene, nada existe. Es decir, Jesús el Cristo sustenta continuamente porque Él es vida. Si no lo sostiene, nada existe. Entonces, ningún creado da vida. Entienda, ningún creado da vida. El hombre y la mujer por sí mismos no dan vida. ¿Está entendiendo, hermano? ¿No? Cuando el Señor dijo multiplíquense, es que Jesús el Cristo iba a hacer nacer a un varón o a una mujer en el vientre de la madre. Él lo decidió de esa manera. Porque ningún ser humano, sea varón o sea mujer, por sí mismo no dan vida. Comprende, hermano. A veces dicen, no, el hombre da vida, la mujer da vida. Y no es así. El único que da vida es Jesús el Cristo. Hay hombres que no pueden tener hijos. Hay mujeres que no pueden tener hijos. Y aquellos que tienen, yo doy vida. No es así. Es que Dios Todopoderoso es el único que crea al varón, a la mujer en el vientre de la madre. Entienda. Por eso, hermano, agarre y analice, estudie, profundice lo que está escrito en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y sopló en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre
en alma viviente. Amén.